Perfecto. Una buena cantidad de personas. Andrés, Fabio, Daniel, Angélica, Angie, Fabián, María Fernanda, Sebastián y Ana Lucía. Bajen la mano, por favor. Ahora les quiero consultar. ¿Quiénes leyeron Las ruinas circulares? También un muy buen número. De hecho, más personas. Carla, Andrés Felipe, Javier Andrés, Fabián, Daniel Vélez, Angie Dayana, Sebastián Bermúdez, Valentina Flores, Fabio Andrés, María Fernanda, Angélica Milena, Ana Lucía y Mar. Listo. Entonces, vamos a hacer de una manera muy concreta, ya pueden bajar la mano, vamos a hacer de una manera muy concreta las dos actividades. Podemos hacerla fácilmente porque alcanzaron a leer los dos. El video se los había dicho ya desde hace un rato considerable. Entonces, comencemos por favor con lo del video. De una forma muy concreta, vamos a empezar a hablar acerca del video. Reitero, porque de pronto alguna de las dos personas que acabo de ingresar, las personas que sean de grupo SIU es a las 6. Las personas que sean de grupo 10 es en ese momento. Si quien ingresó de pronto es de grupo SIU, es a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Ahora sí, retomamos. Estoy con el grupo 10, para que nos quede muy precisa la situación. Con el video de argumentación, vayamos a la parte más literal del video. ¿Qué es lo que dice el video? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la idea central? ¿Qué es lo más importante que aparece en el video? ¿Qué me quiere contar? Dale, Andrés, te escucho, Andrés Felipe. Profe, pues es básicamente una identificación general de cómo identificar un argumento y también de algunos tipos de falacias y cómo identificarlas. Perfecto, muy bien. Es un panorama muy amplio, solo un paneo amplio de cómo nos acercamos a un argumento, cómo lo identificamos y algunos de los principales errores, como son las falacias. Excelente. ¿Alguien me quiere contar de pronto algún detalle de este video que todavía no hayamos mencionado, pero que sea una idea importante? Una idea que uno puede decir que es relevante verdaderamente, que vale la pena que lo mencionemos. De pronto pensaría la identificación como tal de la premisa, que a veces, digamos, no está como tan claro, que no se asemeja a los ejemplos tan específicos con conectores como el por qué, sino como que está de cierta forma implícita. Correcto. Entonces, hay algunas partes del argumento que no me parece explícito. Muy bien. Que eso dificulta un poco el encontrar cuál es cada parte. Eso pasa con mucha frecuencia. Eso nos pasa con mucha frecuencia. Si ustedes analizan, piensen en este detalle que es muy frecuente. Cuando estamos leyendo, muchas veces no nos damos cuenta cuál es el argumento fuerte que nos están diciendo, la conclusión a la que quieren llegar, y no nos damos cuenta cuando no es la conclusión, sino simplemente un adorno, algo extra. Hay veces que nos quedamos con la anécdota, muchas veces nos ocurre, ¿no es cierto? Nos quedamos con una anécdota de algo gracioso o bonito que se dijo, pero son dista de la idea central. Cuando una vez que descubrimos cuál es el compromiso del autor, cuál es la tesis que maneja, pues más fácil podemos ver cómo justificó esa tesis y encontrar el argumento. Sí, es un asunto importante. ¿Algo más que quieran mencionar dentro de lo del video de argumentación 1? Dale, Andrés Felipe, cuéntame si hay algún otro detalle que quedó como en el aire. Como lo dije, lo de las falacias también, que hay muchas falacias en muchas partes e identificarlas es demasiado complicado. Y las herramientas que usted nos da en el video ahí sí generalmente pueden ayudar a identificarlas un poco. Perfecto. Perfecto, está muy bien. Ahora,
Vayamos entonces ¿consideran que ya está todo dicho dentro de esta parte del video? O de pronto, Ana Lucía, ¿qué más vas a mencionar? Es que yo no entendí pues algo del video. Claro. Y me resuelve una duda. No entendí lo del etinema. Que era Perfecto. dejar en el aire una premisa que se entiende, pues. Sí, eso pasa con mucha frecuencia y lo vamos a ver mejor cuando veamos argumentos. Pero te voy a exhibir un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, con frecuencia hacemos un argumento en el cual un argumento requiere por lo menos, dos premisas. Hay ocasiones en las que pueden tener más. El tipo clásico de argumento es el silogismo. El silogismo tiene dos premisas, pero puede haber argumentos más complejos y más elaborados que no tengan dos, sino muchas premisas. Pero por lo menos requerimos dos. Sin embargo, con mucha frecuencia decimos una premisa y dejamos otra en el aire y llegamos a la conclusión. Eso solamente se permite, esa premisa tácita, llamémoslo así, cuando nosotros la otra premisa la damos por sentada. Es conocida en el contexto en el que estamos hablando. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, vayamos al argumento clásico, y ya les digo un argumento más de contexto y más real. Vayamos al argumento clásico. El argumento clásico dice, Sócrates es un hombre, pues entonces es obvio que Sócrates es mortal. Quedó una premisa en el aire. Ese es el argumento típico que siempre se usaba desde Aristóteles. ¿Cuál es la premisa que quedó en el aire? Sócrates es un hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Cuál es la premisa que quedó en el aire? Y que sería mundialmente aceptada. Que los hombres son mortales. Que los hombres son mortales. Ahora llevemos esto a contextos más graciosos. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los prejuicios, ¿no es cierto? Entonces dicen, Pedrito, no hay ningún Pedro acá, ¿no es cierto? No, no tengo ningún Pedro en la sesión de hoy. Pedrito es un hombre, por lo tanto perrito es un perro, como se dice popularmente, o Pedrito es una persona polígama, para que lo pongamos mucho más elegante. Pedrito es un hombre, por lo tanto Pedrito es polígamo. ¿Cuál es la que queda en el aire? Los hombres son polígamos. Eso es una premisa que queda volando en el aire y que, aunque sea o no sea cierta, pues es frecuente esa premisa, ¿no es cierto? Es algo que normalmente se dice en el ambiente popular, que los hombres son polígamos. Con un solo caso contrario se caería esa frase. Si hay un solo contraejemplo, no podemos decir todos los hombres son polígamos, con un solo caso que no fuera así. Y digo polígamos, no puedo decir estricto sensu que mujeriegos, porque no todos buscan mujeres, ¿no es cierto? Hay personas que buscan a hombres, a mujeres o a lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, simplemente digo que polígamos porque buscan varias parejas, quien quiera que sea la pareja de la que estemos hablando. El punto clave es que dentro del argot popular ha hecho carrera esta frase de todos los hombres son polígamos, o el lenguaje popular, los hombres son perros, el lenguaje popular, ¿no es cierto? Entonces, como se reconoce en la mayoría de nuestros contextos que esa es una frase frecuente, se deja a un lado y dijéramos, Pedrito es un hombre, por lo tanto Pedrito es polígamo, pero sabemos que ahí está la otra premisa, solo que quedó tácita. Y les digo, para nosotros como hispanohablantes es más fácil con reconocer ese tipo de argumentos como el entinema. Es más difícil para una persona de habla inglesa, incluso para los francófonos, para una persona de habla alemana. Todo este tipo de lenguajes tienen la necesidad siempre de un sujeto. Nosotros tenemos el sujeto tácito en español. Entonces, al tener el sujeto tácito nos queda más fácil entender, dejar una premisa en el aire. Lo mismo pasa, me disculparán, lo mismo que me disculpan con el del hombre, que es solamente un ejemplo del lenguaje popular, para que entendamos cuando algo se comprende porque se puede dejar en el aire, porque las personas han escuchado esa frase. Lo mismo pasa con de las damas, que lo han escuchado ustedes con frecuencia. Dirían, Pepita es una dama, por lo tanto Pepita le gusta hablar bastante. ¿Cuál es la que quedó en el aire?
¿Cuál es la tácita? Profe, que a las mujeres les gusta hablar mucho. Sí, A las Pues, damas. sí, es un eufemismo que estoy utilizando, ¿no es cierto? Porque no quiero problemas, no quiero que me golpeen. Es simplemente un eufemismo que utilizo para mencionar un ejemplo cualquiera. Entonces, en la cultura popular ha calado esa idea, que las mujeres hablan considerablemente. Eso está en todos los lugares. Hay hombres chismosos, hay mujeres chismosas, eso es de todo. Simplemente que es una frase que ha hecho carrera. Como ha hecho carrera, por eso un argumento podría dejar en el aire esa frase, pero en realidad el punto profundo, el punto clave es que un entinema es un argumento en el cual una de las dos premisas se deja en el aire, pero está sobreentendida, porque las personas de esa cultura o de esa nación han escuchado esa frase, entonces saben a qué frase se refiere. ¿Quedó más claro, Ana? Sí, profe, gracias. Simplemente es un ejemplo, pero lo veremos más profundo en la medida en la que observemos este tipo de argumentos, porque se puede dar en muchos casos, ¿no es cierto? En muchos ejemplos. Solo utilicé frases del sentido y el lenguaje común para poder ejemplificarlos, es todo. Perfecto, vamos ahora a había otro punto que también era moderadamente relevante, lo de los prejuicios. ¿Me quiere mencionar algo al respecto? Que en el video mencionamos los prejuicios. Cuéntame, Andrés y Ana. Andrés y Ana quieren hablar. Bien puede. Decíamos que la base de la argumentación debe tener validez en el argumento y que para argumentar teníamos que respetar la persona, pero no la idea. Pues sí. Bueno, ya no se comienzas a dar una luz. Andrés. Pues decía así, lo que recuerdo es que pues evidentemente el prejuicio es algo que es un juicio que nosotros tenemos antes de realmente conocer un argumento. Y que eso puede afectar bastante cómo se tome ese argumento. Perfecto. Entonces, aquí viene una definición. Al inicio yo daba dos posibilidades. Por un lado, la primera posibilidad, ¿será que argumentar es profundizar en una idea? ¿Ampliar y desplegar una idea? La que sea, que pueden ser prejuicios. ¿O será que argumentar es dar razones válidas en favor de una idea? Esas eran como las dos definiciones que estaba dando de argumentar. ¿Por cuál de las dos nos decantábamos en el video? ¿Cuál de las dos preferíamos? Y quiero que me cuenten si están o no están de acuerdo con esa preferencia. Nos decantamos porque argumentar es profundizar una idea o más bien argumentar es otra cosa diferente. Argumentar es más bien dar razones válidas en favor de una cierta idea. Sí, pero es como defender la postura que uno está tomando. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Sí, profe. Cuéntame. Sí, es justamente defender una postura con argumentos, ¿cierto? Justamente, porque de hecho, si de lo que estamos hablando justamente acerca de las falacias, si utilizamos una falacia para defender esto, el argumento pierde totalmente el sentido y ya sería algo salido de justamente lo que quiere la argumentación, que es como un fin último, dar esa solución o tratar, ¿cierto?, de encontrar una ruta, ¿cierto?, que nos llegue a dilucidar eso que queremos expresar de alguna forma. Perfecto, excelente. Entonces, ahí ya quedó. Ese es el punto. No es solo profundizar una idea, sino encontrar argumentos fuertes, porque es que estamos distinguiendo que hay ideas más sólidas que otras. Ha hecho carrera en nuestra conciencia, en nuestro imaginario colectivo,
ha hecho carrera frases como cada persona es un mundo, cada persona es una verdad, bueno, ese tipo de cosas, lo que nos lleva de manera innegable a un relativismo absoluto. Dentro de ese relativismo absoluto hay autores que plantean que no necesariamente. Pongamos un caso, hay muchos otros, pero quiero plantear un ejemplo ahora. Karl Popper. Karl Popper me dice, no es el relativismo, no es que todo vale, sino que es más bien el pluralismo crítico. ¿Y qué es el pluralismo crítico? El pluralismo crítico significa, sí, podemos expresar nuestras ideas, estamos en una sociedad abierta a expresar nuestras ideas, pero si estamos en una sociedad abierta a expresar nuestras ideas, también estamos abiertos a que las ideas puedan ser criticadas. Por eso es un pluralismo crítico. Y esto implica que yo puedo respetar profundamente a una persona, pero no tengo que respetar sus ideas. Si es una idea nociva, si es un delito, si es un crimen lo que está diciendo, si está haciendo apología a acabar con otros seres humanos, yo no puedo decir, sí, es tu forma de pensar el mundo, muy bien. No, pues naturalmente que si estamos hablando de situaciones que son un delito, de una manera fuerte se puede criticar y se pueden dar argumentos de por qué no es algo coherente. Si, por ejemplo, como lo trata de hacer Garavito cada vez que solamente he conseguido 2 entrevistas, uno a Especial Espirri y otro a un periodista reconocido en Caracol, si este personaje en medio, él siempre trata de matizar para no decir que hubo un delito, sino que hubo un error, y trata de borrar que hubo además, aparte del asesinato, que hubo un hecho de violación de menores de edad. Simplemente se queda con el error del asesinato. Entonces matiza, para ponerlo claro, está torciendo lo que había ocurrido, está difuminándolo por completo. Si este hombre llegara a decir en algún momento que hacer una apología, que lo que él hizo está bien y que otras personas lo pueden realizar y que es intolerante el que no piense como él o el que no acepta ese tipo de ideas, pues naturalmente que las personas están en su derecho absoluto de criticar. Es decir, ¿cómo se le ocurre que va a hacer una apología en torno a la violación y al desmembramiento de niños de menores de edad? O sea, esto no tiene ningún tipo de justificación. Podemos entender la mente de él, sí, podemos entender la mente de él, podemos comprenderla, pero eso no es una justificación. Que yo entienda el por qué llegó él a eso, no lo está justificando. Hay un paso muy grande. Una cosa es entender el porqué de una situación o fragmentos del porqué, y una muy diferente es justificarlo, y mucho peor, hacer apología en público. Entonces, naturalmente que se puede criticar ese tipo de ideas. Eso es lo que nos plantea Karl Popper. En pocas palabras, hay algo así como una selección natural. Ya lo desplazamos de la parte biológica a la parte eidética. Esto es, hay ideas que tienen más fortaleza que otras. Hay ideas que están bien argumentadas. Volvamos a los ejemplos que les di ahora. ¿Qué hay detrás de ese argumento que no era falaz en forma? En forma era perfecto, pero tal vez en contenido es en donde podemos preguntarnos, ¿qué hay detrás del argumento de que todos los hombres son polígamos? ¿Hay algo detrás o no hay algo detrás? ¿Me quedé solo? ¿Estoy hablando solo? Chicos, damas. ¿Prejuicios? Muy bien, hay una concepción, hay una idea, ¿no es cierto? Puede ser un prejuicio, eventualmente, claro que sí, es lo más probable. ¿Cuál es la generación apresurada? ¿Generalización? ¿Me repites, por favor? ¿Una generalización apresurada? Perfecto, una falacia que se llama generalización apresurada. Perfecto, es una falacia que se llama generalización apresurada. Entonces, detrás de esto hay una ideología. Es la defensa de una ideología. ¿No es cierto que sí? ¿Ese argumento qué es? Es la defensa de una ideología. Así que en realidad, como la frase inicial de la premisa 1 es una generalización apresurada, es una falacia, la conclusión no se sigue, no porque no se derive formalmente, sí, se deriva de la estructura, sino porque no es comprobable la premisa 1, no es comprobable. Entonces, se sigue en cuanto a estructura, pero no se sostiene en cuanto a la solidez del argumento. Puede ser válido, pero no es sólido, porque no se puede demostrar que todos los hombres sean genuinamente polígamos. Con que haya uno solo que no lo sea, se cae la generalización. Entendemos, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de idea habría detrás de esto? ¿Qué tipo de idea?
¿Quién podría opinar algo así? No quiero ni a generalizar, ni quiero venir a satanizar ningún tipo de idea. Simplemente, ¿qué clase de ideas hay detrás de esto? Profe, no lo sé, de pronto caigo en el error, pero podría ser, digamos, el feminismo. Un extremo, no el feminismo per se, ¿no es cierto? No el Pero feminismo sí, per un se. conjunto reducido de... Perfecto. Sí, hablemos. Hay ciertas ideas. ¿Qué hay detrás? Hay una idea extrema. Hay una idea extrema. Por ejemplo, dentro de un feminismo extremo puede haber, y en muchos otros campos, incluso puede haber machismo, porque también dentro del machismo puede verse como algo a celebrar. Dentro de ciertas ideas del machismo también puede verse como algo a celebrar que todos los hombres sean polígamos, o no puede pasar en un machismo extremo que sea como una apología que los hombres sean polígamos. Claro Sí, que sí. profe, de hecho como También. estereotipos. Perfecto. Entonces, detrás de esto hay ideologías radicales y estereotipos. Perfecto. Clarísimo, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa detrás de la idea que tenemos en la premisa 1, que también es una falacia, una generalización apresurada, que dice que todas las mujeres son chismosas. ¿Qué hay detrás de eso? Creo que buenas tardes, disculpe. Mi nombre es Claudia Restrepo. No sé si de pronto la consulta que le vaya a realizar no vaya a ser en el mismo contexto en la cual usted esté haciendo la presentación. Entonces, me disculpa si de pronto no vaya en la misma línea. Hace poco leí un libro de las zonas erróneas del doctor Wayne Dyer sobre las zonas erróneas. Y normalmente pues eso es lo que nos conlleva a nosotros a ser prejuiciosos, porque cuando sentimos esos traumas, el yo, o no sabemos controlar el ego, bueno, lo que activa todas nuestras emociones, y a no tomar razón sobre los prejuicios, los argumentos, manejamos los estereotipos sociales, donde identificamos qué clase de machismos o patriarcalismo exacerbado haya en la sociedad. Eso que tanto puede infundir en la lógica con lo que usted está presentando, profe, por favor. Claro, por supuesto. O sea, eso es... Por supuesto. Gracias por lo que me estás mencionando. ¿Qué hay? ¿Podemos cerrar, por favor, el micrófono? Mil gracias. ¿Cómo? Que si podrías, por favor, cerrar el micrófono, si eres tan amable. Mil gracias, porque queda muy mal en la grabación después. Gracias por el planteamiento, claro. ¿Qué hay detrás de una idea que diga todas las mujeres son chismosas? Una misma idea radical, como hablábamos ahora. Radical, usualmente hay machismo. Es una generalización apresurada, es decir, es una falacia. Porque no solo porque es dudable que todas las mujeres lo sean, no solo porque es dudable, con que haya una sola mujer que no sea chismosa, se cae la afirmación, pero es una falacia, sino porque está estigmatizando a un grupo cuando es una característica que puede entender muchos más, ¿no es cierto? No solo podríamos decir con ese error de la generación apresurada que la mujer es machista, también podríamos decir que los hombres no son, chismosa, corrijo, también podríamos decir que los hombres son chismosos. Entonces, cayendo en el mismo error de la generalización apresurada, pero es que no solo hay generalización, sino que además estigmatiza a un grupo reducido porque muchas más personas pueden tener esa característica, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay prejuicios y situaciones. Ese caso que les mostré es un argumento que de manera formal está bien escrito, de manera formal está bien hecho, pero ¿será que se sostiene alguno de los dos? El de los hombres promiscuos y el de las mujeres chismosas. ¿Será que se podrían sostener en una conversación verdaderamente racional? No, profe. Claro que no, Ana. Cuéntanos, Diana. No se puede sostener una conversación racional porque eso es ¿cómo se llama? Un dicho o decir de una estigmatización a las mujeres porque las mujeres son muy comunicativas. Entonces, por eso le llaman que las mujeres son muy chismosas, pero también existen grupos, en los hombres también se ve eso. Entonces, claro. No se puede tener ¿cómo se llama? Un complemento lógico que realmente lo afirme que sí, todas. Entonces, los dos argumentos no podrían sostenerse, ninguno de los dos. Racionalmente, ninguno de los dos se podría sostener.
Se puede sostener que de manera formal está bien hecho el argumento, pero está basado en prejuicios. No está basado en cosas que puedan ser demostrables. Otra cuestión es que diga, por ejemplo, el ser humano no tiene una inclinación a la monogamia y comienzan a hacer un estudio riguroso de todo lo que genéticamente se ha podido descubrir histórica y culturalmente. Eso es distinto. Y hay de hecho muchos libros científicos que nos muestran cómo el ser humano, no el hombre, sino el ser humano, no tiene inclinación a la monogamia. Pero eso que estamos diciendo, atención, eso que estamos diciendo es exclusivo del hombre. No. Entonces, por eso no se sostiene la afirmación de todos los hombres son polígamos. Y cuando planteamos lo mismo con las damas, en cualquiera de los dos casos hay un prejuicio detrás de esto. Así que volvemos al punto inicial. Argumentar no es solamente ampliar nuestros prejuicios, sino tener motivos de peso para que una idea verdaderamente sea rigurosa. Perfecto. Clarísimo. Ahora sí, pasamos al segundo punto. Hablando de la segunda parte, que fueron las falacias, que no las definimos, ¿quién me puede contar en su contexto cotidiano de las falacias que vimos? ¿Cuál es la que más le impactó? ¿De qué se acordó? ¿Qué escuchó? ¿Qué ha visto? ¿Qué discursos ha oído? ¿Qué ha encontrado en donde se caigan ese tipo de falacias? Algunos ejemplos de esa parte inferencial. ¿No han escuchado falacias en su vida cotidiana? ¿No les ha tocado? ¿Ninguna les impactó? Claro, profe, en los sectores culturales nos afecta mucho eso porque pues la caracterización poblacional cuando escuchamos, ¿no? Es que los afro tienen esta cultura de comportarse con las mujeres o los indígenas tienen esta cultura de tratar las mujeres o que los costeños o que los rolos. Entonces esos comentarios es lo que nos lleva como a estigmatizar y no, o sea, nos previene y siempre estamos a la defensiva. Entonces ahí es donde queremos aplicar. ¿Será falacia? Intentamos, lo cambiamos, o sea, es que es complicado. Claro, entonces, muchas gracias. Tú nos hablas de la generalización apresurada. Puede haber más falacias allí, pero esa es una de las más típicas, generalización apresurada, en la cual decimos, esto es muy típico, todas las personas de tal región son unos perezosos, todas las personas de tal región son unos ignorantes. Eso es una generalización apresurada, de inmediato. Y lo más curioso es que cuando se tilda X lugar por ejemplo, de ser los más ignorantes, eso suele ocurrir mucho cuando en ciertas regiones del centro se habla de las costas y suele decir que en las costas hay mucha ignorancia. Lo más curioso es que toda la cultura, todos los libros, los premios literarios, los artistas, la cultura, ha salido justamente en la mayor parte ha salido de la costa. Entonces los tildan de X cuando, al observar bien, tienen todo lo contrario, son generalizaciones apresuradas. Una de las falacias que más impacta, ya lo habíamos visto, Andrés Felipe, Javier Andrés y otra persona me había levantado la mano. Ah, y Angie también. Bien puedes, Andrés. Hola, profe. La más común que yo veo en mi vida cotidiana es la ad hominem, que todo el mundo critica siempre a la persona que está hablando en vez de a la idea. Entonces, digamos, a mí, no, es que como usted es el más pequeño de la familia, usted no puede opinar de ello. O cuando estoy en el gimnasio, no, es que usted es todo delgadito, todo flaco, usted no puede opinar sobre el ejercicio de la persona. Qué sé yo, siempre pasan situaciones así y es la más común que a mí me sucede en la vida cotidiana. Perfecto, perfecto. Y todo tipo de acusaciones. Es que una persona tan joven como estás diciendo, tú no tienes experiencia, no puedes hablar. Una persona con tan mal gusto, ¿cómo va a venir a tener la razón? Una persona tan fea, ¿quién va a votar por alguien tan feo? Voten por alguien bonito, voten por fulanito, eso es mucha belleza, eso sí es una hermosura. Votar por alguien feo, todo ese tipo de cosas. Y cuando se convierte en tu cuoque, que lo profundizaremos, todavía se empeora. Porque criticamos directamente que la persona pueda incurrir o no pueda incurrir en X error
pero nunca podemos decir si lo que está afirmando tiene o no tiene sentido. Muchas gracias. Javier. Sí, profe. Una que vemos mucho en la cotidianidad, ¿cierto? De nuestro país y en muchos lugares, lastimosamente en nuestro país, yo considero que es averecundiam, ¿cierto? O esta falacia de autoridad, cuando se vincula justamente eh, la disposición de un argumento a través, supongamos, un ejemplo de la fuerza pública, ¿cierto? Donde oran de ciertas formas y hacen valer digamos, esas obras o esos argumentos para hacer ciertas diligencias por la ley, cuando muchas veces no es así, sino que justamente a través de esa autoridad es que promueven estas acciones. Claro, muy frecuente. A ver, hay que entender que hay toda una familia interesantísima, eso lo vamos a profundizar. Es una familia interesantísima en donde están falacias que son impuestas por la fuerza. Entonces, una persona que representa una fuerza de manera abusiva está imponiendo su idea. Y el que no crea es un enemigo de la paz, es una patria, es un enemigo de tal cosa, ¿sí? Bien. Típica expresión. El cobarde que crea lo contrario es un enemigo de la nación. De un paso al frente que piense lo contrario, que es un cobarde y es una patria. Ese tipo de expresiones son expresiones, cuando se vuelven de esa forma extrema de nacionalismo, realmente lo que hay detrás es una imposición de la fuerza. Hay otras que son imposición de la autoridad, pero todas esas son de la misma familia. Entonces se impone la autoridad, usualmente una autoridad intelectual, pero en un campo en el que no compete. Otro tipo de cuestiones parecidas es la celebridad. Ah, pero es que lo dijo el pibe Valderrama. Tienen que ser las papitas más ricas del mundo si lo dice Messi. Son las mejores. Entonces, ese tipo de falacias pertenecen a la misma familia y son muy frecuentes. Muchas gracias, Javier. Nos iba a hablar Angie y después Ana. Sí, profe. Con la falacia ad ignorantiam. Yo creo que todos lo vivimos durante la pandemia, porque mayormente en redes sociales hubo mucha desinformación sobre pues vacunación, origen del virus, o sea, como que atribuyendo la información falsa como a científicos, a médicos, o sea, solo con imágenes y pues como el anuncio o el texto como tal. Perfecto, Angie. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Vamos a poner algún caso. Hubo, por ejemplo, científicos de grueso calibre, pocos, muy pocos, pero hubo incluso un premio Nobel francés muy reconocido que sacó una frase al aire terrible, que decía que había sido producido en laboratorio, que tenía un poco de ébola y tenía tiras libres de ADN de SIDA. Y fue un premio Nobel. Sin embargo, sus discípulos le demostraron con papers rigurosísimos, demostraron con varios papers que lo que estaba diciendo en realidad no tenía sustento, que lo que él estaba diciendo estaba lejos de la realidad, que lo que él estaba diciendo podía tener una enorme cantidad de causas distintas si se las explicaron, pero como fue un premio Nobel el que mencionó esto, pues tremendo. Si lo hizo un premio Nobel, ahora los que compraron títulos, porque hubo muchos, como el famosísimo señor Kalker, cuyo único título en microbiología es un título comprado de una universidad inexistente, y sale pues a decir una cantidad de cosas que, mejor dicho, tiene él en la quinta esencia, que va a salvar a la humanidad de todo lo existente, todo lo venido y todo lo por venir. Pura desinformación. Muy bien el ejemplo que nos das, Angie. ¿Nos vas a mencionar algo más, Angie? Sí, profe, que no sé si a la persona que creó como esta mentira también se le podría aplicar la falacia ad misericordia, porque no tiene cómo probarlo. O sea, bueno, no sé si se le puede aplicar o no. No, así pues como lo veo, de pronto tú me explicas mejor. Así como lo veo, no creo que se relacione con la misericordia, pero sí con la familia grande a la que pertenece la misericordia. La misericordia pertenece a una familia que se llama la apelación a las emociones. Entonces lo que quiere es generar emociones en las personas.
Dentro de la falacia de ignorantiam hay dos vertientes, apelación a la ignorancia y la falacia de la ignorancia. Entonces, la falacia de la ignorancia lo que quiere es confundir, enredar, y se puede hermanar con las emociones. Entonces yo apelo a las emociones que son mucho más fuertes, claro, y hago que las personas se vuelvan energúmenos, que vayan a votar con odio, con rencor, con sangre y con saña. Sí, claro, se hermana, no tanto con la misericordia, pero con la grande, con la familia grande que es de las emociones. Toda la razón. Y hay otra parte de la que es la apelación a la ignorancia, que consiste en que desplazo la carga de la prueba y pongo a la persona a probar algo cuando no debe hacerlo. Muchas gracias. Bien. Ana, cuéntame, Ana, por favor, ¿qué nos vas a decir? Bueno, en mi contexto también y en el de la pandemia, el que vi mucho fue el de la apelación a la mayoría, cuando decían pues que muchas personas creían que la vacuna y que nos iban a poner un chip y yo no sé qué, y que si todos lo creían era porque era verdad y sí, eso. Miren, hay un dicho popular que dice lo mismo. Cuando el río suena, ese dicho popular lo que nos está mencionando es justamente eso. Piedras trae. Claro, si muchas personas lo dicen, tiene que ser así. Entonces, si muchas personas lo dicen, les hago una pregunta sencilla. Fueron muchas personas, porque la mayoría de ustedes son de formación, de crianza, por lo menos, aunque ahora puedan ser agnósticos o ateos o lo que sea, pero de crianza muchos nacieron dentro del cristianismo. ¿Quién fue el que decidió que crucificaran a Jesús? ¿Quién lo decidió? El pueblo. El pueblo. El pueblo, ponga a votar al pueblo y crucifican a Jesús, ¿o no? Pongan a votar al pueblo. Así de simple. Entonces, miren, mis queridos amigos, apelar a la mayoría, las mismas madres tienen dichos de sabiduría que nos recalcan esto. Entonces, si se tiran del puente a sus amigos, usted va y se tira. Porque muchos crean que X es coherente, no significa que lo sea. ¿No es cierto? Ahí es en donde entra el criterio, donde entra la posibilidad de comprobar, de racionalizar, ¿verdad? Listo. Vamos a la tercera parte, que es la parte crítica. ¿Algún argumento a favor o en contra del video? ¿Qué argumentos tenemos a favor o en contra del video? ¿Qué argumentos podrían darme? Chicos, ¿argumentos a favor o en contra del video? ¿No? ¿No hay? Bueno, entonces cerremos aquí el video y hagamos la primera parte de ruinas circulares. Seguramente nos va a tocar acabarlo en la siguiente sesión. ¿Quién me quiere contar de ruinas circulares el argumento, el resumen? ¿No es cierto? No vamos a hablar todavía de otras cosas, sino vamos a la parte literal. Andrés, ¿me vas a hablar de ruinas circulares? ¿Sí? ¿O me vas a hablar de...? Sí, profe. Cuéntame, Andrés. Bueno, pues la historia se basa en un hombre, un mago, que llegó a la costa de una isla con el propósito de en sus sueños crear a un hombre, a una persona. Al principio no entendí muy bien esa parte de que al principio era como una escuela de fantasmas, de seres, y que fueron disminuyendo hasta solo quedar uno. Y después empezó a crear su persona desde los sueños, empezando desde el corazón, empezó a crear todo el cuerpo, pero este no tenía vida. O bueno, no tenía pensamiento, y le pidió ayuda al fuego, que le diera vida a esa persona, que era su hijo, básicamente, y le borró, a ese hijo le borró toda la memoria y todo para que se olvidara de que era un ser creado, que era un fantasma, básicamente. Y finalmente el hombre, el mago, se da cuenta de que él también era un ser creado por el fuego, que él también era un fantasma. Muchísimas gracias, eres muy amable. ¿Alguna persona nos quiere contar algún detalle que de pronto se haya pasado por alto y que considere que es relevante? Profe, sino que, por ejemplo, él dijo que él mismo era creado por el fuego, pero para mí, a lo último decía que era de otro soñador. Era creación de otro soñador.
Perfecto. Ese es un libro fundamental. Hay un plot twist porque con todo el cuidado, con toda la delicadeza, se dedica a contar paso a paso cómo fue que creó al ser, ¿no es cierto? Cómo fue que lo hizo y tuvo distintas formas de crearlo. En un momento pensó, ¿será que creo a muchos y de entre todos los que he creado veo cuál es el digno? ¿Y cuál fue el criterio que utilizó? El que piense, el que dude, el que razone. ¿O será más bien que lo creo desde cero y también tuvo ese criterio? Formarle célula a célula, fibra a fibra, crearlo, generarlo, soñarlo. Ese es uno de los temas que más convoca Borges, el tema del soñador. Pero aquí viene el plot twist, que es lo interesantísimo, que hay un cambio al final. Ese tipo de obras en el cine, en el teatro, en los libros, que cambian por completo lo que había pasado. Y al final resulta que el soñador era soñado, el soñador soñado. El que creía que soñaba, el que creía que creaba el mundo, era un sueño. Este está teniendo un sueño, pero adentro de un sueño. Él era soñado. Ese fue el cambio por completo. Cuando un autor es verdaderamente buen escritor, no vamos a tener algo que se llama dentro de los argumentos, un hueco argumental que se llama Deus ex machina. Y Deus ex machina es cuando, por ejemplo, durante toda la serie hemos visto que los personajes tienen tales características y resulta que al final el personaje era capaz de tirar rayos por los ojos, era capaz de volar y se escapó. Cuando toda la serie estuvieron a punto de matarlo, era más o menos realista y de un momento a otro tenía esto y se salvó y todo se acabó. Es algo sacado de la manga, es un truco debajo del sombrero, no tenía verdaderamente ninguna coherencia. Mientras que un buen escritor nos va sembrando pistas. Borges nos sembró pistas de lo que iba a pasar. ¿O no nos sembró pistas? ¿Qué dicen ustedes? Yo considero que sí nos sembró pistas porque nos hablaba de algo, pues de algo referente de toda la problemática que sufría como el protagonista de la historia. Y nos habla sobre, como sobre todo lo que, como sí, nos daba pistas a tal punto que el final, a pesar de ser inesperado, no fue como forzado. Entonces me parece como muy acertado ese final. Perfecto. Me encanta lo que dijiste, no fue forzado. Es decir, él es muy sutil. Andrés, y también nos había levantado la mano otra persona, un caballero. El caballero solista que también me hable después de Andrés. Cuéntame, Andrés. Pues nos dio pistas desde el inicio, que eso lo vi cuando lo releí, y era que desde el inicio nos dijo, un hombre llegó a la costa, nadie lo conocía, nadie sabía nada de él. Cuando cierra, miren que esta es la invitación al eterno retorno. Todos los pueblos antiguos hablan del eterno retorno. El tiempo lineal es algo que solo se concibe después del judeocristianismo y particularmente del cristianismo en Europa, del cristianismo que denominaron algunos protestantes, o sea, después del Renacimiento. Ese tipo de cristianismo que se separó de la vertiente principal fue la que llevó a la idea de progreso, a creer, así como en el judaísmo está la idea del patetismo, esto es que en el futuro vamos a llegar a lo perfecto, que va a venir lo perfecto, que dentro del judaísmo es la venida del Mashiach y dentro del cristianismo pues es el regreso de Jesús. Weber, por ejemplo, estudia eso de una manera maravillosa en un texto que por acá muy bonito, que se llama La ética protestante, la ética capitalista y el espíritu protestante, nos muestra cómo la idea de capitalismo encontró su asidero justamente en estos países que creían en la idea de progreso y que el dinero era el que los iba a llevar al progreso y la producción. Entonces, dinero y producción fue la que creen que les iba a llevar a la noción de progreso. Ahora, los pueblos antiguos no creían esto, creían que el tiempo era circular, que todo era un ciclo que se acababa y volvía a empezar, el eterno retorno. Nietzsche lo plantea, por ejemplo, pero era lo que creían todos los pueblos primitivos, que Culé, gracias a la representación del eterno retorno, que es la serpiente Kundalini, Uruboros mordiéndose su cola, descubrió la fórmula hexagonal del benceno. Esto es muy interesante, esta idea del eterno retorno, y todos los pueblos antiguos llegaron a considerar esto, llegaron a creer que todo volvía a repetirse. Si ustedes miran cuando cierra la obra o en el medio de la obra nos cuenta,
voy a crear ese personaje, no va a tener memoria, ojalá que no se llegue a dar cuenta, pobrecito, que nunca se acerque al juego, porque qué humillante darse cuenta que es solo una ilusión. Y nos comienza a contar cómo esa creación va a tener una cuestión en la cual no hay pasado. Y recuerdan al final, justo cuando él se da cuenta que la humillación es de él, que él tampoco tuvo pasado, que él tampoco sabía quién era, que había solo unas líneas generales, pero que no tenía pasado. Muy interesante. El otro caballero que me iba a hablar, y después Yerley, ¿quién era el otro caballero que me iba a hablar? Dale, Marlon. Profe, pues ya casi todos lo dijeron, pero solo quería agregar que también hay una parte donde él dice que sentía como el presentimiento de que eso ya había ocurrido antes, o sea que ya desde antes de que sucediera todo ya estaba teniendo el presentimiento de lo que iba a ocurrir y al final pues ya se da cuenta directamente. Perfecto, magnífico, magnífico. Miren, por ejemplo, que hay otra pista, miremos más pistas, piénsenlo para la siguiente sesión, pero hay otra pista muy interesante. Cuando él llegó, cuando él vino, que cuenta que probablemente venía de Persia, ¿no es cierto? Porque nos está hablando que hablaba el Zen y los textos persas son los que están escritos, como el Zen Avesta, son los que están escritos en Zen, antes de que tuviera contacto con Grecia, menciona incluso. Entonces, cuando nos plantea esto, ahí nos da una pista. ¿Cómo llegó él? ¿Él llegó bien de salud? ¿Llegó mal de salud? ¿Cómo llegó? Llegó con heridas, pero las tenía curadas. Llegó muy herido, se acostó a dormir y cuando se despertó, ¿cómo se despertó? Curado. Curado. Eso nos pone a pensar muchas cosas, ¿verdad? De inmediato se nos puede decir, ¿será que es solo un sueño? Bueno, él sembró muchas pistas. Comenzamos con esto la próxima, ¿vale? Un abrazo muy grande, cerramos con Grupo 10 y les deseo lo mejor. Un abrazo y mil felicidades. Hasta luego, Gracias, profe, lo mismo, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Les deseo lo mejor.